Domingo 26 de mayo de 2019. Más adelante vamos a platicar con Marta Lamas, Mauricio Merino, vamos a tener a Francisco Rivas, a Mauricio Mechulán, pero arrancamos con la mesa de coyuntura, que vaya que hay material para platicar el día de hoy. Todavía ayer por la noche seguía sacudiendo la agenda y por eso nos da mucho gusto poderla revisar aquí con ustedes. Por lo pronto saludo a mi querido Javier Tejada. Mario, gracias. ¿Cómo estás, Javier? Claudio, buenos días. Un placer en la mesa de 11, mesa dominical. Rafael Cardona, buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días a quienes nos atienden. Oye, y al que han atendido y bien es al presidente esta semana con varios temas. Sí. Si quieren empezamos, evidentemente ahorita vamos a platicar de la renuncia de la secretaria de Medio Ambiente, de Josefa González Blanco, la renuncia de Germán Martínez, pero hay un tema que antes, un poquito antes de estas renuncias, estuvo en la conversación y es lo que pasaba en el sector salud. Lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas es un conflicto que fue escalando, que empezó con testimonios, si se quiere, poco de víctimas, sobre todo, de pacientes, de desabasto, pero que esta semana fue tomando voz y caras en forma de directores de institutos de salud, donde ya no eran rumores, sino eran cartas públicas y con un solo reclamo, que es el recorte nos está dejando sin poder operar. Y en ese contexto llega la renuncia de Germán Martínez con una carta que hace una renuncia, un acto político argumentado y que coloca el tema de la austeridad entendida como único criterio, como criterio máximo, como el detonante de una amenaza para el propio discurso de la Cuarta Transformación. Entonces, si les parece, empezamos por ahí. La austeridad como camino a la inviabilidad funcional de las instituciones, por lo menos las instituciones de salud. Tan así que de inmediato a los 4 días, se liberan los fondos que no habían sido entregados a los institutos de salud, que son, digamos, la parte de mejor atención, de mayor especialización en todo el campo de la atención de la salud, cancerología, nutrición, enfermedades respiratorias. Y el primer acto al que se convoca al nuevo director del Seguro Social es a reunirse con Hacienda. Y a corregir, no, eso no se dice así, pero en los hechos es una corrección. Que ese es un primer elemento importante. Hay de facto una corrección y un reconocimiento de que había un problema en el manejo de los recursos, que en el discurso del presidente desconoce, dice que están mal informados los directores. No, y no solo lo desconoce, lo atribuye a la perversidad de la mafia de la prensa. ¿No? Y termina diciendo porque no hay dinero, porque se robaron el dinero de las medicinas. Bueno, yo creo que este episodio que lleva la renuncia de Germán Martínez y esta confrontación con la prensa, porque el presidente harto de que las últimas 3 semanas se estuviera hablando en toda la prensa del desabasto de medicamentos, de fallas en hospitales, llevó a él a acuñar la frase AMPA del periodismo. Es un grave error. Porque no habrían supuestamente reportado lo que pasaba en ese mismo tema desde el siglo pasado. Yo creo que la carta de Germán Martínez y también en particular la carta de 72 directores de hospitales públicos que daban cuenta de esta deficiencia, creo que fue algo muy, muy grave para ellos y que hizo que tuvieran que corregir rumbo. Ahora sí, desde luego denota en un frente más una mala capacidad de gestión de este gobierno, que se van sumando. Son tantas las noticias que te dan a la 4T que a veces queda poco tiempo para reflexionarlas. Pero en materia energética, en materia comercial, en materia de seguridad pública, ahora en materia de salud, digamos, áreas que sí funcionaban más o menos el año pasado, cómo han empezado a caer. Conocidos míos son médicos de aquí del Centro Médico Siglo XXI, decían en materia de cáncer que iban haciendo, lo normal eran 8 operaciones al día, era donde ellos estaban. Bueno, ahora reducidas a 2 y con 8 quedaban cortos. Entonces sí te deja ver la complejidad del tema y que hay mucha gente, sobre todo la más humilde,
que está viendo afectada por ello. Claudio. Yo solo cerraría el tema de Germán Martínez como una salida que me parece cambia la narrativa de la Cuarta Transformación. Cuando entra Germán había esta idea, al él no venir de las huestes morenistas o cercanas a Andrés Manuel, sino de una tradición panista de muchos años, si bien tuvo una época, casi 10 años, digamos, fuera de la vida partidista o del panismo, hablaba de cierta narrativa de tolerancia, de apertura, de un gobierno abierto a atraer talento independientemente de su signo ideológico. Su salida me parece que ilustra lo contrario. Pareciera que esta gestión está muy a gusto con las tasas de aprobación que tiene un gran capital político y no necesita estar negociando con nadie. Hay una paradoja en eso que tú estás diciendo. Las tasas de aprobación externa no parecen ser las tasas de aprobación interna. Entonces, en ese campo, de pronto estalla lo de la señora González Blanco, que, bueno, si la carta de Germán Martínez fue una denuncia, el mensaje de la señora González diciendo que se confiesa culpable, pero no solamente culpable, primero se inmola y después le piden la renuncia. Se confiesa de una manera que me recordó los tribunales estalinistas, la abjuración de tus propios actos. Casi, decir, bueno, fui víctima de una posesión satánica. Fue Belcebú el que me obligó a hacer lo que ahora digo que nunca debía que se regresó. Es que para que si alguien no está enterado, se lo platicamos. El problema es, pasamos de la discusión en materia de salud con el capítulo, por cierto, Germán ahí, Martínez, la carta. Con el capítulo todavía de Carlos Lomelí, el superdelegado en Jalisco, acusado por una investigación de Mexicanos contra la corrupción de favorecer a sus empresas personales, familiares, con contratos del gobierno federal desde gobiernos anteriores. En ámbitos farmacéuticos. Y ahora en farmacéuticos. Y atribuido por el presidente a una grilla local. Así es. Entonces, está todo el sector salud con ese campo. Y luego, a la ahora exsecretaria se le ocurre mover influencias para que un vuelo que ya iba a despegar lo regresen a que esperen a que la secretaria llegue. Afortunadamente el piloto dice, tenemos que regresar por orden presidencial, que eso fue si se lo dijeron, se lo inventó, no sabemos, pero él dice eso, los pasajeros lo empiezan a compartir en redes, hay fotos se arma de la una secretaria. bolota y entonces el presidente la cesa. Que eso hay que decirlo claro. El presidente ayer dijo, le recomendé que renunciara. Es una manera elegante de darle chance de que renunciara para no correrla, pero si te recomiendan renunciar. Esto fue nada más la gota que derramó el vaso. Josefa González Blanco sí viene de una muy famosa y muy importante tradición, el abuelo, el papá de clase política gobernante priista, pero ella en realidad solo se había dedicado a administrar asilos para animales y mascotas. Entonces, de ahí a ser la secretaria de Estado, pues hay un gran trecho. Claro. Después, ya como secretaria de Estado, ya se veía dejando mucho la falta de recursos, el congelamiento de plazas. Y de personal. Entonces, no tenía ni siquiera con qué operar. Ya vimos incluso a la CONAFOR que apaga incendios. Le pagó duro. Entonces, no podemos saber si hubiera sido una buena o mala secretaria porque por sí no tenía dinero. Ahora, lo que sí puedo decir es que fue ausente. Porque en el tema de la contaminación. Lo que sí podemos decir es que ya estaba siendo una mala secretaria porque después, 5 meses para lo de la comisión. El tema creo que del avionazo, pues digo, sí fue un ridículo. Y por lo menos a Andrés deja ver sensibilidad con esos temas y le cuesta la chamba. A mí me recordó a Humberto Benítez Treviño en el gobierno de Peña. Un escándalo de su hija en un restaurante, unos inspectores de Profeco que llegan ahí a regañar a los dueños del restaurante en la Colonia Condesa o en la Roma y para afuera. ¿Y tú traes otro caso? No, el caso de Conagua, que también lo hemos platicado, David Korenfeld, porque utilizaba pues de taxis de la familia los helicópteros de la Conagua. Digamos que porque utilizó. Pues utilizaba implica frecuencia. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez lo hizo. Lo cacharon. Con esa lo cacharon. ¿No? Ahora, yo lo que creo es que esto es un gran regalo para la Cuarta Transformación. Me refiero a este hito y este asunto de pedirle al avión, a Aeroméxico, oye, por favor, espérame, voy tarde, ¿no? Como nos aguantan muchísimos pasajeros que viajamos sistemáticamente. No, es un gran regalo porque ante una salida no controlada, que es la de Germán Martínez, que además es difícil porque sale con una carta brutal, un diagnóstico terrible. Avisado. Y además se tiene que quedar adentro porque su voz
voto vale oro en el Senado, ¿no? Y esta es una salida controlada. Es decir, si la primera hablaba de una narrativa de erosión, esta habla de una narrativa de coherencia ético-moral. No podemos equivocarnos, dice el presidente. Porque, bueno, es cierto que la acabaron corriendo, pero la acabaron corriendo después que había un desorden en materia medioambiental, como estamos comentando. Pero además no la corren por incompetente. No. La corren 2 días después por el avión. Pero yo creo que más bien es una muy mala semana para la 4T. El pleito con la prensa, el tema de la salud, el tema de la contaminación. Y ahora una secretaria de Estado, que te imaginas, ahora tenías funcionarios públicos muy pros y que no cometen excesos, que lo agarran cometiendo excesos. Y cuando se viraliza, pues pero cambia la narrativa comunicacional en un sentido positivo, porque entonces, ¿cuántas voces no escuchamos en las redes sociales de, ay, mira, el presidente sí es sensible, miren qué bien? Oye, yo no sé, la salida de Conagua y la, y la de Semarnat. Lo que es muy importante es que vamos a ver, mira, los grandes proyectos del presidente están colgados, como diría Germán Martínez, para citar un clásico, de un hilo. Y ese hilo son las declaratorias de impacto ambiental que tiene que hacer la Secretaría de la señora que se fue. El Semarnat y vamos a ver si Manuel Velasco o quien venga en su Manuel lugar, Velasco es perfecto, porque va a decir, sí señor, no es un experto, pero es alguien completamente leal, digamos, que va a obedecer al presidente. Es que eso iba. Todavía no sabemos si va a llegar y ya lo estás regañando. Pero pongo un ejemplo. Ayer... Y es un ejemplo de cómo funcionan las redes también. Veníamos en esta conversación, cesan a la secretaria, los de la 4T aplauden y dicen, vean cómo nosotros sí somos diferentes. Quienes criticamos más al gobierno decimos, mira, pues hay consecuencias del acto, una buena, hay que aplaudir, hay que aplaudir. Son excesos que se castigan. No hay muchas. Y de pronto alguien suelta la versión de que si era Manuel Velasco. Viene Manuel Velasco. Y en las redes entonces, de un lado y del otro, de todos lados, una enorme polémica. Que porque se hizo un papel en Chiapas, que pues si no tiene experiencia en el cargo. Y del otro lado, los que promueven a Marta Delgado, que fue secretaria con Marcelo Ebrard de Medio Ambiente, que en redes ya está la ola empujando. Y entonces es interesante porque la velocidad con la que cambia el foco de la conversación es de veras de horas, a veces de minutos, de pasar del aplauso a la polémica, porque iba a nombrar el presidente mañana, si no es que hoy nombra ya. Nadie duda de la enorme cercanía y amistad que hay entre el presidente y Manuel Velasco. Nadie lo duda. Y desde el padre, el abuelo, en fin. Pero yo creo que el termómetro de las redes ayer te dejó ver que si él fuera el sustituto, estaría el presidente en un serio problema con su grupo y con sus detractores. Entonces quizá por eso así lo anunciaron. O sea, si tú quisieras realmente que fuera Manuel Velasco, no lo sacas como lo sacaron ayer. Entonces por ahí también están las sospechas de que sus enemigos dijeron, suéltalo para que se queme. La mano amiga que le dio el beso del demonio. Sí, exacto. ¿No? Y otra vez regresa lo empujaron al Esto se puede llamar Belcebú contra los aluches. Pero bueno, ya Manuel Velasco cumple el requisito. Nada más un tema. Lo que hay que decir es, sea o no Manuel Velasco y el que llegue, sin recursos, la Secretaría de Medio Ambiente y cualquier otro, no sirve para nada. Por salud, no van a poder hacer nada, aunque llegue un premio Nobel de Medio Ambiente, Química. Con eso, digamos, estrechez en los recursos, nadie puede dar ningún resultado. Totalmente, pero en esa posición se requiere alguien funcional para los objetivos, porque aprueba los proyectos estratégicos del presidente, aprueba Tren Maya, ¿no? Todos los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué tal si no aprueba el asunto en una de esas? Yo digo, técnicamente, a ver, que llegue un hombre muy experto, una mujer muy experta y que diga, esto es una barbaridad y yo por eso no requieren expertos, firmo. Rafael, requieren aliados. Bueno, yo creo que ha sido una semana muy interesante. Aquí hemos hecho un recuento. Se nos quedan varios temas, el asunto de los medios, la atención con los medios de comunicación. Lo de Lozoya, por favor, el regalo que le dan de los 10 años de inhabilitación para que se vaya a gastar el dinero a gusto. Que falta ver si la fiscalía le entra. Bueno, en fin. Rafael, gracias. Bueno, pues vamos a ver esta semana cómo crecen estas cosas, cómo disminuyen. Dejamos para la semana entrante el tema del periodismo y recursos públicos. Gracias, Javier. Gracias. Ya nos pusieron la musiquita como la ceremonia del Oscar. Creo que ya nos vamos. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Esta es la Agenda Pública.